Ahmed ha sido muy claro y alguna vez que lo trajimos a otro programa nos explicaba, es que nosotros somos paz, nada de matar gente en nombre de la religión, en nombre de Alá, en nombre de Mahoma, pero aparecen unos personajes no solo en este caso de Francia, sino en otras oportunidades, haciendo ese tipo de atentados o de otra manera en nombre del Islam. Y son musulmanes y todo el mundo los identifica y ellos mismos aparecen en videos diciendo por qué están haciendo este tipo de cosas. Entonces yo insisto en la pregunta que le hacía antes de la pausa a Ahmed. Señores, es que están interpretando mal el Corán o es que están sirviendo a otro señor o cuál es el interés de ellos y por qué actúan de esta manera? Primero, lo voy a contar que hay dos ciudades en el mundo que nunca debían haber sido bombardeadas: Bagdad y Damasco, porque contenían los museos más antiguos de la humanidad. Nosotros, como Bagdad, todos lo conocemos, la cultura de Damasco, que es una ciudad milenaria, que fueron bombardeadas, que fueron destruidas. Es un atentado contra la cultura musulmana, directamente contra la cultura musulmana. Y sin embargo, de estas dos partes salieron mucha gente. Lógico que tiene que salir alguien que está mal de la cabeza o piensa otra cosa diferente. Odios. Odios. Y no es para menos, porque los que conocemos de cerca la situación y el problema, entonces uno tiene que salir alguien que no es normal. En este momento, hay en el Líbano 2 millones de refugiados de sirios en el Líbano. El Líbano es un país muy pequeño, de 10.500 kilómetros cuadrados, para recibir 2 millones de refugiados. Y en este momento, precisamente, hay una tormenta de nieve de 1 metro y metro y medio en algunos lugares. Y ellos están en carpas. ¿Usted cree que esta gente, los jóvenes, los muchachos que están viendo esta discriminación y estas cosas, entonces ellos no van a reaccionar de alguna forma, de alguna manera? Ellos seguramente van a reaccionar. Entonces, ¿qué hace las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas le da 2 kilos de harina a cada familia de 7 personas. Con esto, ellos van a suplir la necesidad de una familia en una tormenta de nieve. O estos muchachos nosotros los vamos a obligar que sean como nosotros queramos, aunque sean hijos de musulmanes. Aunque sean hijos de musulmanes. Estos 2 muchachos argelinos, ustedes saben cuántos muertos hubo en la guerra civil de Argelia. Más de 1,5 millones de muertos. Y estos muchachos son producto de esta guerra. De ahí vienen. Entonces, esa persona, aunque nació musulmana, aunque sus padres son musulmanes, no le importa el Islam. Él únicamente lo que le importa es su venganza. Es decir, que yo puedo hacer algo por tanto que me han hecho. Claro, equivocadamente, lógico. Y los motivos son estos: la discriminación, el aislamiento, la falta de oportunidad. Hay miles, pero miles, en el Medio Oriente, gente que no están haciendo nada. Perfecto. Son muchachos que pueden estar en una universidad, son muchachos que pueden estar en un colegio, no tienen acceso ni a un colegio, ni a una universidad, no tienen educación, no tienen absolutamente nada. De todas maneras, entonces se puede esperar todas esas cosas, pero no porque el Islam le enseña eso o lo dice, hace eso. Perdóname. No, total, sí, eso no es porque el Islam lo diga. Leo un versículo del Corán.
En el capítulo 5, versículo 9, dice, creyentes, si son creyentes, lógicamente, estos no son creyentes, sed íntegros ante Dios cuando practiquéis la justicia, que el resentimiento a un pueblo enemigo no os incite a obrar injustamente. Sed justo, esto es lo más parecido al temor de Dios. A pesar de todo esto, el Corán nos está diciendo que no maten. Sí, pero ellos lo están que no sean interpretando injustos, de otra forma. De otra forma. Y otras Y la organizaciones. interpretación del Corán no puede ser de otra forma. Es una. Permítame, Ahmed, sigo con Gian. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, gracias. No, mentira, Gian. Gian, ¿será que entonces tú que eres francesa, uno aquí en Colombia no estamos muy acostumbrados a ver personas con turbantes, ustedes están acostumbrados a ver africanos, árabes, orientales, ustedes ven gente de todo el mundo, hasta colombianos con sombrero volteado caminando por les Champs-Élysées. Para ustedes eso no, eso es parte del paisaje, lo mismo en Inglaterra, es impresionante. ¿Será que entonces va a empezar un momento de xenofobia? ¿Qué irá a pasar ahora con esto? Porque los periodistas seguimos con Ricky, ¿qué les va a pasar? Pero ¿qué va a pasar con los musulmanes? No es que empezó, sino que sigue creciendo. Hace unos cuantos años, para decir pues 10 años por ahí, que hay un crecimiento de la islamofobia en Francia. Con lo que pasó con Charlie Hebdo, este movimiento pues nos dividió y nos unió a la vez. Porque esos muchachos, los hermanos Kouachi, eran musulmanes, pero franceses. Sí. Crecieron en Francia, se graduaron en Francia. Entonces, los franceses dicen, ¿qué pasó con ellos? Porque ellos de repente están haciendo estos actos de barbaridad. Porque Es que eran más franceses que... O sea, tenían más la cultura francesa. Yo no sé franceses. si hay, pues si se puede decir más franceses o más musulmanes. Yo digo que es como pues Francia, una mezcla y que los franceses con los musulmanes y ellos eran franceses y musulmanes. Lo que pasa con ellos ahora hay un debate para decir que ¿por qué? Porque esos muchachos siguieron esta vía en vez de, pues de tener la buena vida, pues de poder tener una buena vida en Francia. ¿Por qué hicieron esto? Entonces surgió el problema de la educación, como lo decía usted, que esos muchachos fueron, pues a los 18 años, los soltaron ahí después de graduarse y nadie los ayudó. No los estoy defendiendo para nada, sino que ¿qué pasa con esta gente? Que hay mucha gente en Francia, muchos musulmanes, que no encuentran respaldo en la sociedad francesa en este momento y se van por el mal camino. Entonces, este sentimiento de islamofobia que está creciendo cada vez más, entonces nos está dividiendo. Está diciendo que todos, está haciendo la confusión, que todos los musulmanes son terroristas. Claro, eso va a ser lo más grave esto. De cuenta de unos pocos. Es lo que está pasando. En Alemania la cosa está muy caliente, hermano. En Alemania la cosa, allá sí está templada. Ricky. Señor. Sí, señor. Óigame, don Ricky, y hablando de eso, de los caricaturistas, de los periodistas, ¿qué va a pasar entonces? ¿Habrá que bajarle a este cuento de todo lo que tiene contra la fe, contra las creencias de las personas y de pronto... No, Nacho, y Germán, y Ahmed, y Jan, y Juan David. Lo que pasa es que aquí en Colombia nosotros somos un país sui generis respecto al periodismo gráfico. Uno aquí, de todas maneras, tácitamente se tiene que cuidar mucho de lo que opina. Sin ir muy lejos, aquí existen un sinnúmero de fanatismos. Hablando, por ejemplo, de fútbol, si usted se mete con una camiseta, termina crucificado. No significa que el personaje que lleva la camiseta y comete un asesinato contra otro personaje que lleva una camiseta represente al equipo que uno le gusta, ¿cierto? Eso iría como muy de la mano de lo que estamos hablando de los musulmanes. Y entonces uno en este país hay que cuidarse muchísimo porque se puede volver objetivo militar al crear una opinión o al hacer una caricatura que hiera suspicacias o susceptibilidades.
Por eso hay que manejar la caricatura con mucha dialéctica y con muchas indirectas, como les decía. Entonces, uno de antemano, uno se cuida muchísimo y se autocensura, porque se puede herir muchas susceptibilidades sin querer. Les voy a citar una caricatura que hice para el periódico La Patria, con el cual trabajo actualmente, y que estaban haciendo unos arreglos en la basílica, en la catedral. Entonces simplemente yo puse el Cristo con un casco de esos protectores que se ponen los ingenieros. Entonces, eso provocó mucho escollo, mucha Aspereza, sí. aspereza, pues. Entonces uno dice, pero no estoy ofendiendo a nadie, simplemente era una caricatura gráfica, pues, si se quiere, divertida. Entonces uno siempre tiene que estar con mucho cuidado en el manejo de las caricaturas y de la imagen, porque usted en este país está, y ahora con lo de los diálogos de paz, está generando mucha controversia, el país se polarizó, que yo nunca lo había visto en 35 años de ejercicio, que ahora es la primera vez que yo veo que cuando uno saca una caricatura a favor o en contra de los diálogos, que atacan por todas partes. Entonces, los fanatismos existen desde todos los puntos de vista, desde todos los puntos cardinales en este país. Fanatismos, por ejemplo, como usted hablar de la novela de Diomedes Díaz, entonces si usted dice que si nos diomedizamos, entonces la gente te ataca porque estás atacando un culto, un ídolo, un dios. Entonces, hasta ese punto vamos. Entonces, con motosierra amenazan a los... Sí, entonces uno maneja la caricatura con mucho tacto, pues, y con guante blanco, porque de todas maneras pero se nunca tiene que estaríamos en aquí caer en lo que cae Venezuela, por ejemplo, que Venezuela lo que hizo fue que le pusieron, callar a todo el mundo. Mordaza, pues... No, yo en realidad pues nunca he sufrido el rigor de la censura, pero sí uno se autorregula, porque se tiene que cuidar mucho en este país. Estamos en un país de fanatismos completamente pues llevado al extremo. Nos quedan muy pocos segundos, Germán. Pero yo creo que Ricky ha resumido todo esto en la palabrita que usted mencionó ahorita. Yo también la había dicho al principio, fanatismo. Sí. Fanatismo de varias índoles. Entonces religioso, los fanáticos religiosos llegan a extremos como estos. Y en el deporte sí que lo vemos, usted lo ha denunciado aquí, Nacho, como por una camiseta matan a otro. Eso no tiene ningún sentido. Fanatismo en lo político, el que es de este lado ataca al otro. Así, si pudiera pegarle, le pega. Sí, exacto. Y eso es, el fanatismo es el que, digamos, que desdibuja todo en lo que uno crea, en esta fe, sigo a este equipo, creo en este líder político, fanatismo en última. Pero yo quería decir lo de para qué hacen este tipo de personas, Ahmed, para tratar de vengar a Mahoma y acallar a los que están burlándose de él, pero digamos que el efecto fue contrario. Aumentó el tiraje de la revista, que nunca habían vendido más de 1 millón, y ahora tuvieron que sacar 7 millones más. O sea, el efecto contrario. ¿Para qué sirve esto? Perdón, yo lo voy a contar en una anécdota y una noticia. En Estados Unidos, nosotros ya hemos visto que un estudiante de la misma universidad entra a su aula de clase y mata 7, 8, 10 o 15 compañeros y hasta su profesor. Y esto no se ha sucedido una sola vez, varias veces y en varias ciudades diferentes. Nosotros supimos alguna vez quién era el asesino, de qué religión era. Nunca. ¿Qué tal si fuera un musulmán el que hizo una masacre de esas? ¿Cuántas marchas no hubieran hecho en Estados Unidos? ¿Cuántos artículos no hubieran escrito contra el Islam? Es una guerra contra el Islam. Juan David, ¿será que se viene como un cambio en el mundo con los extranjeros, los inmigrantes? De pronto, de continuar estos atentados, Europa va a tener que replantear esto. Y no hablando pues precisamente de xenofobia, pero sí de más restricciones. Y usted sabe que los jóvenes de ahora tienen el mundo en la cabeza. Para ellos es lo mismo ir aquí que allá. Yo creo que la discriminación y el racismo no ha desaparecido y desafortunadamente no va a desaparecer porque ignorantes siempre ha habido y siempre va a haber. El mundo se tiene que acostumbrar a coexistir con otros. Estamos en un mundo distinto, como tú lo dices, en un proceso de globalización, donde las distancias son más cortas y nos vamos a tener que acostumbrar a coexistir con otras personas, viviendo, pensando distinto, pero no significa que por eso nos tenemos que matar.
En el corto plazo y particularmente para la gente del Islam y en Europa y en Francia, pues va a ser muy difícil. O sea, estos sujetos, estos terroristas, son los peores enemigos del Islam, no es Occidente. Lo peor que le pudieron haber hecho a la gente del Islam es eso. Lo que van a fortalecer son ideas equivocadas, lo que van a fortalecer es la gente ignorante, lo que van a fortalecer es al Frente Nacional, al partido De Le Pen. de Le Pen. O sea, Y son fomentar todo el lo odio. contrario, y fomentar el odio. Pero yo creo que no, que la gente se va a tener que acostumbrar a eso. El mundo se está haciendo muy chiquito y cuando el mundo se hace chiquito las distancias se acortan y vamos a tener que aprender. Y Europa, que es un país, una región, perdón, con unas tasas demográficas decrecientes, va a necesitar gente y va a necesitar comprender que va a tener que coexistir con otros. No es fácil porque las historias no son buenas, el tratamiento de Occidente con Oriente no ha sido el más afortunado y del otro lado también ha habido cosas terribles, pero lo que hay que acostumbrar a la gente es eso, porque es que si no, nos vamos a matar por cualquier cosa, porque usted es del Medellín, yo es del Nacional, o porque es que usted vive de este lado del río. O sea, todos esos cuentos de que usted es distinto a mí, que hay una frontera invisible, que si la cruzaste mato. Eso es una locura. O sea, vamos a sufrir mucho por esas cosas, pero después yo creo que tenemos que entrar en razón. Y ustedes periodistas y nosotros profesores lo que tenemos es que fomentar, bueno, y usted hace lo mismo en otros términos, Hacer la yihad, como decía usted. es enseñarle a la gente, educar a la gente que somos terrícolas. Habitamos el mundo. Muy bien, Que sí. somos terrícolas. No cavernícolas, sino Y no terrícolas. colombianos ni franceses, sino Sí, terrícolas. somos tres. Muy bien, don Germán, qué interesante el tema de hoy. Don Ahmed Dasuki, líder musulmán, imán, Imán. es un imán, un líder espiritual. Muchas gracias por sus comentarios y aprendí un poco. Ya sé quiénes son un poco más los musulmanes. Ya usted me dice, yihadistas no existen, islamistas no existen. Somos musulmanes, simplemente que hay unos señores por allá. ¿Musulmán o musulmanes? Eso. O islam. Y unos atravesados que están haciéndoles un mal grandísimo a una raza que, pues es que ustedes pues tienen una historia bastante grande, por Dios. Muchas Y bien gracias por la invitación. Y Ah, para decir, para que me adelante, permite claro. decir que el Islam es una realidad. El Islam no es una ficción. Y en Francia en ese momento hay 5 millones de musulmanes. En Alemania hay 4 millones. En Inglaterra hay 4 millones. En España hay 2 millones. Sumamos estos, nada más, hay 15 millones de musulmanes en Europa. en Europa. Suave. Poquitos, sin contar los de Italia, los de Suiza, etc. Sí. Entonces Hágale. es una realidad. Esto no se puede ser negada. Lo que tenemos que aprender, como dijo el profesor, valiente esa frase, de aprender a convivir con los demás.